Seguimos en Visión 7 Internacional, ahora para ocuparnos del discurso que dio el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, una tradición de ese país, el discurso del Estado de la Unión, en donde están casi todos los políticos de Estados Unidos. Digo casi todos porque siempre un miembro del gabinete queda afuera por una cuestión de seguridad, sobre todo después del atentado de las Torres Gemelas. Se calcula que tiene que haber un ministro que no esté en el lugar, al igual que otros legisladores, por si eventualmente se atacara el lugar en donde está todo el poder político concentrado. Tiene que haber alguien afuera por las dudas. Es así, Fabio, ¿qué tal? Le damos la bienvenida oficialmente a Fabio. Como no, estamos con Fabio Nigra, él es doctor en Historia, además es profesor en la Cátedra de Historia de los Estados Unidos en la UBA y por lo tanto es especialista en este tema, nos va a acompañar hoy para analizar un poco el discurso de Obama. ¿Cómo te va, Fabio? Buenas tardes. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitar. ¿A qué punto llega la seguridad en Estados Unidos, no? Que tiene que haber siempre alguien por las dudas reservado. Exacto. ¿No? Exacto. Lo que pasa es que asiste la Corte Suprema, asisten los altos mandos militares, están las dos cámaras. Presidente, vice, o sea que si llegara a pasar algo, es cierto, no queda nadie. Bueno, ¿les parece? Compartimos una primera parte del discurso de Barack Obama, en este caso se refiere a la política doméstica. The American people deserve a tax code that helps small businesses spend less time filling out complicated forms and more time expanding and hiring. A tax code that ensures billionaires with high-powered accountants can't work the system and pay a lower rate than their hard-working secretaries. A tax code that lowers incentives to move jobs overseas and lowers tax rates for businesses and manufacturers that are creating jobs right here in the United States of America. That's what tax reform can deliver. That's what we can do together. I urge this Congress to get together, pursue a bipartisan market-based solution to climate change, like the one John McCain and Joe Lieberman worked on together a few years ago. But if Congress won't act soon to protect future generations, I will. I will direct my cabinet to come up with executive actions we can take now and in the future to reduce pollution, prepare our communities for the consequences of climate change, and speed the transition to more sustainable sources of energy. Real reform means stronger border security, and we can build on the progress my administration's already made, putting more boots on the southern border than at any time in our history, and reducing illegal crossings to their lowest levels in 40 years. Real reform means establishing a responsible pathway to earned citizenship, a path that includes passing a background check, paying taxes and a meaningful penalty, learning English, and going to the back of the line behind the folks trying to come here legally. And real reform means fixing the legal immigration system to cut waiting periods and attract the highly skilled entrepreneurs and engineers that will help create jobs and grow our economy. It has been 2 months since Newtown. I know this is not the first time this country has debated how to reduce gun violence. But this time is different. Overwhelming majorities of Americans who believe in the Second Amendment, have come together around common sense reform, like background checks that will make it harder for criminals to get their hands on a gun. Senators of both parties are working together on tough new laws to prevent anyone from buying guns for resale to criminals. Police chiefs are asking our help to get weapons of war and massive ammunition magazines off our streets because these police chiefs, they're tired of seeing their guys and gals being outgunned. Each of these proposals deserves a vote in Congress. Bueno, allí estábamos entonces escuchando una parte del discurso del presidente de los Estados Unidos. Fabio, nos quedamos conversando mientras veíamos el informe sobre la política inmigratoria de los Estados Unidos y este récord que detenta Obama de haber sido el presidente que más deportaciones hizo. Bueno, ahí está. La lógica de casi todo el discurso
Tiene una de cal y una de arena sistemáticamente, una para la derecha y una para la izquierda. Ayer hablaba con Pablo Pozzi y me contaba que en particular, cuando yo le dije, me pareció muy progresista este discurso, me pareció verdaderamente llamativo para lo que venía haciendo. Y él me dice, sí, pero los liberals allá están que trinan porque no respondió muchas de las cosas. Y si nos ponemos a pensar, es esto que vos decís. O sea, por un lado, dicen, bueno, tenemos que hacer una reforma inmigratoria, tenemos mucha gente a la que tenemos que blanquearla y tenemos que lograr que, con una serie de pasos correctos, se quede acá. Pero aguarda, soy el mismo presidente que endurecí las condiciones, puse más tropas en la frontera, ¿no? El problema con los inmigrantes es que, como te decía hace un ratito, por ejemplo, si echás a los inmigrantes ilegales de California, verduras y hortalizas en Estados Unidos saldrían entre un 30 y un 50% más caras. Sí. O sea, cuando uno se pone a mirar en términos estructurales, prácticamente casi todo el discurso es económico. Por izquierda o por derecha, por ejemplo. Todos los servicios están en manos de inmigrantes, en muchos casos ilegales. O por lo menos la mayoría. O por lo menos la mayoría, sí, estoy completamente... Y los costos, o sea, esto es una lógica de costos. Por eso, antes, yo lo que les decía es, podemos hacer una mirada por encima del discurso, una mirada estructural. Cuando vamos a lo estructural del discurso, perdón, el eje es absolutamente económico y tiene una mirada muy particular acerca de lo que va a ser a futuro el Tratado de Libre Comercio con Europa y al mismo tiempo ese Tratado de Libre Comercio en el fondo con, si se quiere, unificaciones de costos relativos hace que Europa y Estados Unidos se conviertan en una gran área para pelearle ¿a quién? A China, claro. Que es un verdadero problema porque mientras Estados Unidos estuvo en recesión y ahora digamos que estaría empezando a salir y Europa está en una profunda recesión, China siguió creciendo. Claro. Entonces, a ver, ¿qué pasa con China? Todos, o la inmensa mayoría de la gente cree que China es solamente productos baratos y descartables. No, China te hace la calidad que quieras en el momento que quieras, al precio que necesites. Y con la cantidad que haga falta. Y con la cantidad que haga falta. Hasta los muñequitos de Disney hace China. Hasta las computadoras del Pentágono te hace China, porque vos le das las parámetros y ellos te lo hacen exactamente. Fabio, en un ratito analizamos la política más exterior de los Estados Unidos. Pasemos a esta parte en la que se refería a la violencia armada, por ejemplo. Sí. Una de las cosas que se dijo después de este discurso de Obama es que con una segunda, digamos, con una segunda presidencia, él podría ser un poquito más arriesgado en las políticas que tome, digamos, que se la iba a jugar un poquito más. ¿Te parece que eso va a ser así? Porque de acá sí. Se termina, o pasa a la historia con un segundo mandato, digamos, jugado, como decís vos, o va a quedar a medio camino, ¿o no? Soy un poco escéptico, porque el segundo mandato, o sea, si uno dice, bueno, esto se puede llegar a hacer, en verdad es una transformación progresista importante, pero en términos, si queremos decir, de progresismo, no se le acerca ni a los zapatos a Lyndon Johnson, ni a la estatua de Franklin Roosevelt. Claro. ¿Se entiende? Pero con independencia de eso, con el tema de las armas, es un tema candente, o sea, posiblemente obtenga algo, pero nunca nos olvidemos, tiene un Congreso partido, no maneja el Congreso. Entonces las leyes, si uno lee el discurso, sistemáticamente, apoyándose en la vieja tradición del temor a los conflictos facciosos desde los padres fundadores y el federalista en Estados Unidos, habla sistemáticamente de política de Estado. A ver, señores, por favor, júntense, saquen políticas para el pueblo y no políticas partidistas. Si ustedes lo leen en el discurso van a ver que 4 o 5 veces aparece la cuestión del partidismo. El tema de las armas yo creo que va a salir. El tema de los inmigrantes también creo que puede llegar a salir con todas las limitaciones, porque este es otro de los problemas que tiene Obama. Presenta una ley muy inclusiva, abierta, progresista, y se la recortan tanto que termina siendo un décimo de lo que él planteó en su origen. Si vamos al tema del cambio climático, no sé si notaron, en todo el discurso no menciona Kioto. Es verdad, el Tratado de Kioto. Entremos por otro lugar, dice, bueno, tenemos que invertir, energías renovables, energía limpia, estamos produciendo más petróleo, estamos produciendo más gas. Bajemos costos. Claro. Bajemos costos. Enfriemos la economía. No, bajemos costos, es distinto de enfriar la economía. Pero Kioto va a enfriar la economía para Estados Unidos, cumplir el acuerdo de Kioto. Por eso él entra por otro lado, y por eso dice, invirtamos en tecnología, por eso volvemos a educación.
Pues es todo economía. O sea, cuando dice, tenemos que bajar los costos de las universidades, porque necesitamos más educación superior, tenemos que orientar las escuelas secundarias a que haya más matemática, más física, más dedicado a lo técnico. Claro. Él está apuntando directamente no es a la educación como uno pensaría, sino está pensando la cuestión, desde mi punto de vista, la cuestión de costos. Bueno, te invitamos, Fabio, a ver la otra parte del discurso. Ahora sí se va a referir el presidente de los Estados Unidos a su política exterior. Tonight we stand united in saluting the troops and civilians who sacrifice every day to protect us. Because of them, we can say with confidence that America will complete its mission in Afghanistan and achieve our objective of defeating the core of Al-Qaeda. Already, we have brought home 33,000 of our brave servicemen and women. This spring, our forces will move into a support role, while Afghan security forces take the lead. Tonight, I can announce that over the next year, another 34,000 American troops will come home from Afghanistan. This drawdown will continue, and by the end of next year, our war in Afghanistan will be over. The regime in North Korea must know they will only achieve security and prosperity by meeting their international obligations. Provocations of the sort we saw last night will only further isolate them. As we stand by our allies, strengthen our own missile defense, and lead the world in taking firm action in response to these threats. The leaders of Iran must recognize that now's the time for a diplomatic solution, because a coalition stands united in demanding that they meet their obligations, and we will do what is necessary to prevent them from getting a nuclear weapon. In the Middle East, we will stand with citizens as they demand their universal rights and support stable transitions to democracy. We know the process will be messy, and we cannot presume to dictate the course of change in countries like Egypt. But we can and will insist on respect for the fundamental rights of all people. We'll keep the pressure on a Syrian regime that has murdered its own people and support opposition leaders that respect the rights of every Syrian. And we will stand steadfast with Israel in pursuit of security and a lasting peace. La verdad que desde el punto de vista de la oratoria, escuchar a Obama es interesante. Las pausas, un gran orador, las pausas que maneja, los tiempos, las miradas. La firmeza con la que habla. Hasta para estudiar inglés sirve escucharlo, ¿no? Es cierto. Siempre. Muy bueno. Es muy claro. Ahora, cuando dice que se van de Afganistán, yo pienso, ¿a dónde irán después? Porque toda una industria de las armas, la industria, digamos, se fabrica para consumir. ¿A dónde irán esas balas, esos tanques, esos aviones si salen de Afganistán? Es una gran pregunta. Hay dos o tres cosas respecto a Afganistán. Primero vuelvo a, si se quiere obsesivamente, se va de Afganistán por cuestión de costos. Su déficit fiscal es enorme, está en el orden del 100-110% de su PBI. O sea, Estados Unidos debe todo lo que produce en un año, lo debe, si no más. 600.000 millones de dólares le salió la aventura en Afganistán. Y encima ahora, también se van, no solamente por una cuestión de plata, se van porque ya los odian tanto que hasta la policía afgana, hay más incidentes de policía afgana tirándole a soldados norteamericanos, policía formada por Estados Unidos, entrenada, sí. Los policías afganos y las fuerzas de seguridad afganas atacan más a soldados norteamericanos y no es que son infiltrados, ya se odian por el maltrato, la invasión, el maltrato, el desprecio sistemático de las tropas sobre los locales. La aventura de Afganistán ha sido un desastre en toda la línea. Lo único que sirvió fue para hacer negocios en de ciertas líneas y ciertas empresas asociadas. Permítanme un ejemplo. Dicen, bueno, tenemos que erradicar el cultivo de la amapola porque es el principal productor de opio mundial, Afganistán. Entonces los llevaron a producir, por ejemplo, melones y sandías en lugares poco
o sea, remotos, con poca comunicación, la gente no tenía medio de transporte, o sea que esas sandías llegaban desechos a las ciudades, en desmedro, por ejemplo, del algodón. ¿Por qué? Y porque el algodón compite con el algodón norteamericano. Claro. Entonces, de esos desastres, los maestros construyen una escuela. Los maestros dejaban la escuela porque les pagaban mejor para construir rutas. Entonces tenés la escuela vacía. Con lo cual no un desastre, claro, Afganistán, un digo, desastre. con lo cual no es solo la invasión militar que hacen, sino estas intervenciones directamente en la vida de ese país. Entonces, él dice, vamos a retirarnos. Hasta ahora retiró lo que él incrementó para seguir la línea que le había recomendado el general Petraeus, que fue un desastre de contrainsurgencia. Y ahora, bueno, es cierto, va a retirar la mitad de lo que queda, de los 60.000 propios que quedan, va a retirar la mitad y en el 2014 se van. No lo pueden sostener más. Segundo punto, es cierto, Estados Unidos está sobreextendido, como decía Telma, hay más de 1.000 bases militares norteamericanas por el mundo, y el problema está en que estudios hechos académicos y académicos militares, que vos para tener una división en combate tenés que tener 2 divisiones más, una entrenando, una descansando. Claro. La cantidad de tropas que se necesita para eso, por eso Bush al final ya terminó mandando a la Guardia Nacional, porque no tenía ejército, porque no hay conscripción allá. Fabio, vamos a tener que cerrar, pero te quiero hacer una pregunta. Siempre que me quedo con respondas. ganas, Sí. Por favor, que respondas cortito. ¿Te parece que los Estados Unidos se va a sentar a negociar o a conversar, a dialogar al menos la cuestión nuclear con Irán? Yo creo que sí. O sea, si bien hay continuidades, creo que hay alguna mínima ruptura con lo que era Bush. En el fondo no tienen el negocio de la guerra en la cabeza, me parece, la gente que ha nombrado y los que ahora llevan adelante las negociaciones, me parece que son gente un poquito más con voluntad de ver si se puede evitar la guerra. El problema no pasa solo por Estados Unidos acá, es un problema mundial, es un problema geoestratégico y es un problema de ver qué hace Israel. Por eso, como vos decías, no menciona Israel, o vos me lo decías, sí, es llamativo. No menciona Israel. Gracias, Fabio, por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por invitar. Bueno, seguimos con Félix. Exactamente, hay mensajes, Félix. Muchísimos mensajes. María de Palermo Chico dice para felicitar a Agustina por su bebé y que está hermosa. Dice que es de Canal 7 y que está todo dicho, así que felicitaciones. Muchas gracias. Olga de Bahía Blanca dice felicitaciones a estos chicos, son geniales. Por Juan y por Agustina, claro está. Gracias. Esperamos a Telma y a Pedro, dice, gana Correa mañana, vamos Correa todavía. Susana y Julio de Travesías aciertan con la incógnita, felicitan a los periodistas que están hoy conduciendo Visión 7 Internacional. Gabriela de Villa del Parque también quiere felicitar la participación de Juan y de Agustina, pide que dure un poco más el programa. Felicitaciones a todos los que hacemos el programa. Bueno, Federico de Buenos Aires dice, ¿cuándo comentan algo del conflicto entre Venezuela y la República Cooperativa Guyana? Catriel de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, nos quiere felicitar, lo felicita a Telma y a Pedro, dice que están conmovedores en Ecuador, que es un orgullo para Canal 7 y felicita, por supuesto, a Juan y Agustina. Bueno, Beatriz de Almagro saluda a los conductores, Jorge de Mar del Plata felicita a los conductores, el programa mantiene la calidad de siempre, acierta con la incógnita. Flavio de Temperley no acierta con la incógnita, no es Ray Charles. Le damos una ayuda, ya que estamos. Está bien, está y bien. Juan, de un paraje olvidado, que es Las Golondrinas, en Lago Pueblo, en la provincia de Chubut, un lugar realmente paradisíaco. Saluda a los chicos, dice a Juan y Agustina. Felicitaciones, muy bueno el programa. Y la incógnita no es el Negro Fontova. Se ve que escuchó mal. Y Juan de Villa Adelina dice, acierta con la incógnita y dice que el pianista, que ya que estamos le decimos que es músico, ¿no? Y ya les vamos a dar un dato más. Dice que el pianista, que hoy justamente estamos preguntando de quién se trata, es el preferido de Fito Páez. Mira Fíjense, qué dato interesante. Sí. Y saluda por el programa. Y Liliana de Barracas felicita a Juan y a Agustina por estar en la televisión pública y, por supuesto, ayudándonos aquí en Visión 7 Internacional. Bueno, muchísimos mensajes. 0800-444-1777, 4535-0709. Nueva incógnita para aquellos que todavía no pudieron acertar. Aquí está. Durante su adolescencia comenzó a trabajar en algunas fiestas y en la iglesia bautista tocando el órgano y el piano. En 1936 decidió irse a recorrer el mundo acompañando con el piano a un predicador evangelista. 2 años después formó su propio cuarteto y luego fue contratado como pianista del Minton's Playhouse, un mítico club de jazz de Manhattan. ¿Quién es nuestro personaje? 0800-444-1777, 4535-0709 y por la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Nueva pausa en el programa de hoy. Benedicto XVI, una renuncia inesperada. Con millones de fieles en todo el mundo, la Iglesia Católica permanece
conmocionada por la dimisión del sumo pontífice anunciada esta semana. Una situación inédita en 600 años de historia. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.